siguiente programa es para todos. Bienvenidos a su programa El Mundo del Café, hoy desde una finca cafetera en el municipio de Andes. Agradecer al propietario de la finca, Oscar Pareja, por prestarnos estas hermosas locaciones. Y bueno, les habla Juan Felipe Jaimes, soy ingeniero agropecuario de la Universidad de Antioquia, especialista en mercadeo, especialista en evaluación de calidad de café, catador y barista internacional, y los vamos a acompañar por una serie de programas que los van a llevar por la historia, por el café y la salud, las materias primas, el mercado, todo lo que tiene que ver con el mundo del café. Y me acompaña el doctor Pedro Alonso Jaimes, que vamos a estar conversando de café para que ustedes aprendan y tengan un recorrido muy agradable por este mundo maravilloso del grano de café. Un saludo general para todos los que nos están viendo por AUPAN Televisión. Vamos a seguir hablando del café, de por sí esta zona es cafetera, y una de las pretensiones de este programa es ilustrar a todos los cafeteros que nos ven por AUPAN en el café. En el programa anterior hablamos sobre la historia, vamos a continuar hablando porque el café a través del tiempo en el mundo tiene mucho de qué hablar. Así que, Juan Felipe, sigamos. Bueno, haciendo un recuento de lo que hablamos en el programa anterior, veníamos que hace 1500 años las tribus nómadas en Etiopía utilizaban el café mezclado con manteca, luego pasó a Yemen, los árabes empiezan a tomar café, empieza ya todas las historias y todo el movimiento de consumo alrededor del café en la península árabe, y contábamos algunas historias que tenían que ver con Mahoma, otras historias que tenían que ver con los contratos matrimoniales en Egipto, que obligaban al esposo a llevar café todos los días a su hogar. Y también nos tomamos un café al mejor estilo árabe, con una ibrik preparado con café molido, con azúcar y cardamomo. Entonces, ya para seguir con la historia, pues qué tal si empezamos de la mejor forma preparando un café, ya con una cafetera que siguió en la historia. Entonces la primera que se inventó fue la Ibrik, la que vimos en el programa anterior, y ahora vamos a seguir con una cafetera que se denomina cafetera italiana o moka. ¿Usted sabe por qué esta cafetera fue denominada como cafetera italiana o moka? No sé. Entonces, italiana pues porque se la inventaron los italianos, más o menos en 1900, y la denominación de moka es porque el principal puerto de Etiopía, el principal puerto de Arabia, de Yemen, era el puerto de Moca. Entonces el café que salía de los cultivos que había en Arabia, todos salían del puerto de Moca y salían hacia Europa y llegaban al puerto de Venecia en Italia. Entonces por eso el café que se preparaba en estas cafeteras inicialmente se llamaba café o cafetera moka, ¿sí? Por esa connotación. Entonces preparar café en estas cafeteras es muy sencillo, es simplemente poner agua en el recipiente inferior. Se debe medir la cantidad de agua que se va a utilizar. Ahora le ponemos el recipiente donde va el café, ponemos el café ya molido, y lo que vamos a hacer es sellar herméticamente la cafetera para que podamos hacer la preparación. Entonces acá ya lo cerramos muy bien y ponemos a hacer el café ya con la parrilla encendida, y ahora nos tomamos un café cuando esté listo. Muy bien. Entonces sigamos con la historia. ¿Qué pasó después de Egipto? Entonces resulta que el café sigue subiendo en la península árabe y llega a Turquía, llega a Constantinopla, como se conocía en ese entonces. Y resulta que ya vamos en el siglo XIV, entonces mire que vamos haciendo saltos en la historia. Venimos de 1500 años antes de Cristo, 300 después de Cristo, 800,
y ya vamos más o menos en el siglo XIV, que el café llega a Turquía. Y resulta que Turquía en el siglo XIV era el supermercado del mundo, porque llegaba la ruta de la seda de China, llegaban los productos árabes y llegaban los productos africanos y llegaban los europeos a comprar todas las mercancías que allí se encontraban. Entonces, ¿qué cree que usted qué pasó ahí cuando el café llega a Turquía? Bueno, pues ahí pues se hace conocido por todos estos mercaderes, ¿no? E incluso hay una nota sobre una nota literaria ya sobre el café que se llama, un libro que se llama El Buchún, que fue hecha por un médico persa. De por sí todo, usted dice que ahí estaba Turquía, de por sí era todo el Asia Menor, era donde se mercadeaba, ahí estaba lo que es Estambul y toda esa área de Asia Menor, donde se reunían toda esa confluencia de diferentes orientaciones. Ahí se hace un médico persa que se llama Al-Razi, él es el que hace la primera nota sobre el café, ¿no? Entonces hay como nota importante al respecto. Entonces ahí se empieza a escribir la historia del café y miren la particularidad, las primeras referencias escritas del café las empiezan a hacer los médicos. Entonces miren que desde el 1400 ya los médicos empezaban a hacerse preguntas de qué causaba el café en el organismo humano. Entonces resulta que en Turquía, que en ese entonces se llamaba Constantinopla, lo que hoy es Estambul, se abre la primera cafetería. La primera cafetería se abre en 1475 y era un lugar donde las personas se iban a reunir, a jugar ajedrez, a conversar, a hablar de los temas de interés de la actualidad de ese país. Pero pasa algo muy curioso, que los políticos, los que tenían el poder en ese entonces, veían que se causaba cierta excitación en los cafés de Turquía, de Constantinopla. Entonces se empezaron a inquietar, porque la gente se empezó a preguntar muchas cosas. Se empezó a preguntar sobre su función de actores de la sociedad. Entonces empezaron a hacer como oposición a las políticas que se tenían. Entonces, ¿qué cree que hizo esos jeques y esos políticos que tenían el poder en ese entonces? Bueno, de por sí allí en esa zona había una confluencia de productos, de especias y una confluencia de ideas. Entonces el café lógicamente exaltaba, ponía a pensar más a la gente. Entonces los escritores, los ideólogos comenzaron a pensar, y obviamente pues los políticos que estaban en ese entonces, incluso ahora vemos esa situación también, tratan de prohibir estas acciones para evitar que se les subleve a la gente o que piensen de una manera diferente o hagan otro actuar diferente al que ellos están haciendo. Entonces eso dio pie, pues creo yo, a que ellos bloquearan estas ideas y fue parando el café, prohibiendo el café. Entonces, ¿qué pasó? Que como la gente cuando tomaba café tenía una estimulación y empezaban a pensar más y empezaban a generar unas conversaciones muy interesantes. Entonces a los políticos les empezó a inquietar todo esto y el 20 de junio de 1511 en el Cairo prohibieron el café, cerraron todas las tiendas de café que había. Y en la Meca en 1525 también las prohibieron. Pero adivine qué hizo la gente cuando le cerraron los sitios de café. Bueno, pues yo creo que se levantaron, se revolucionaron, o qué, o comenzaron a tomarlo escondidas. No, eso armaron el problema, eso se volvió un problema público, las protestas por todos lados, y los políticos entendieron que era mejor que las personas empezaran a pensar y que tomaran café y que se reunieran en sus sitios a tomar café, que manejar
ya toda esa problemática de prohibición que se intentó hacer. Entonces, desde ese entonces ya se empezó a dar vía libre a que las personas se reunieran a conversar y a tratar temas de interés alrededor de una taza de café. En esa época también, según lo que yo he leído, el café se conocía como vino árabe. ¿Qué opina usted de eso? Pues, ¿qué pasó? Que cuando los árabes empiezan a conocer el café, como ellos no podían tomar vino, pues empezaron a adoptar el café como su vino, como su estimulante que podían tomar y que no era prohibido por la religión y que no era prohibido por el Corán. Y ahí viene un tema muy interesante del nombre de café. Por ejemplo, usted sabe de dónde viene el nombre café y por qué fonéticamente en casi todos los idiomas del mundo el café se llama igual. ¿Por qué esa bebida que nos tomamos todos los días se llama café? Bueno, eso sí me lo tiene que decir usted, que es el especialista. Entonces resulta que el café tiene su nombre desde una sucesión de traducciones de los diferentes orígenes que ha tenido el café. Entonces, el café, como viene de Etiopía, su primer nombre fue etíope y lo empezaron a llamar Bun. Y Bun en etíope significa fuerza, vitalidad, energía. Luego, cuando el café pasa a Yemen, la traducción para fuerza, vitalidad, energía y vino fue Kawa, que fue el nombre yemení que le pusieron a esa bebida. Y luego, cuando el café llega a Turquía, la traducción para vino, para fuerza, para vitalidad, para excitación fue Kaveh. Y luego, cuando los italianos y los europeos empezaron a llevar el café para Europa, se empezaron a llevar el café turco para Europa, adivinen los italianos cómo lo llamaron. Café. Café. Entonces, de ahí viene la palabra café. Entonces, cada vez que nos tomemos un café, ya sabemos qué es lo que nos estamos tomando. Nos estamos tomando una dosis de fuerza, de energía, de vitalidad, y que viene como en concordancia de lo que hablábamos, de lo que sentían los guerreros, las tribus nómadas. Y de las cabras. De las cabras y de lo que nos contaba Mahoma, de lo que sentía cuando tomaba café. Muy bien. Entonces, sigamos con la historia, porque la historia no se queda ahí. Vamos en el año 1511, imagínense todo lo que nos falta para llegar a la actualidad y toda la relación que tiene el café con la historia. Entonces, el café llegó a Italia. El primer cargamento de café que conoció Europa se conoció en el puerto de Venecia. Y ahí los italianos empezaron a consumir café. Y detrás de los italianos llegaron los franceses, llegaron los alemanes, llegaron los holandeses a tomar café. ¿Qué creen que hicieron los turcos cuando vieron ese auge de café en Europa? Mientras que yo sirvo el café que ya está. Bueno, generalmente pues yo creo que inicialmente ellos trataron como de conservar esa fórmula, de conservar esa bebida para ellos. Y obviamente pues comenzar a mercadear también con el café, a traerlo y a venderlo y a promulgarlo, pero conservando sus arbustos. Exacto, entonces miren lo curioso que hicieron los turcos. Cuando vieron ese boom de café, de generación de cultura del café en Europa, se hicieron el siguiente análisis. Si nosotros somos los únicos que producimos café y lo podemos vender, ¿qué tal si solo vendemos café tostado o vendemos semillas infértiles? ¿Por qué creen que los turcos hicieron esa jugada de mercadotecnia? ¿Para qué lo hicieron? Para tener ellos su producción propia, o sea, que no saliera de Turquía los cafetos. Exacto, entonces así manejaban el monopolio de la producción de café. Entonces, al aumentar la oferta de café, al aumentar la demanda de café en Europa y a la oferta ser igual, ¿qué cree que pasó con el precio? Obviamente se disparó. Se disparó el precio del café y solo los ricos
de Europa de ese entonces solo los monarcas, solo los políticos, solo los artistas podían tomar café en el siglo XV y el siglo XIV en Europa. Entonces brindemos con este café. Y vamos a dejar hasta ahí y nos vemos en el próximo programa de El Mundo del Café. Les hago la invitación, si se perdieron la transmisión por Aupan Televisión, que lo vean en el canal de YouTube de Aupan o en el canal de YouTube de Café La Vibe. Nos siguen en nuestras redes sociales y reiterar el agradecimiento con el caficultor Oscar Pareja, que nos prestó esta hermosa finca para hacer estos primeros programas del Mundo del Café. Muy bien, muchas gracias. Como ustedes pueden ver, estamos con un especialista en café, estamos culturizando a la gente sobre café y espero sigan estos programas que son para cultura de nosotros, los que vivimos en Andes y de pronto en otros municipios cafeteros. Muchas gracias.